Buenos días, Paquito. Buenos días, Paquito. Estaba emocionado porque no está acostumbrado a vernos por aquí, entre semanas. Tan temprano. ¿Recuerdan la otra semana cuando yo tenía tiempo libre y Katia no? Pues esta semana tuvimos suerte los dos y había tiempo libre disponible, entonces lo agarramos para venir a trabajar en la autocaravana. Vamos a cambiarnos y vamos para allá. Hola, somos Maurice y Katia. Hace unos meses compramos una vieja autocaravana con la idea de restaurarla. Pero en realidad hoy la estamos construyendo totalmente. Suscríbete a nuestro canal y acompáñanos en nuestro sueño de empezar a viajar. Después de 40 horas de prueba y 10 libras de madera desperdiciada y todas esas cosas, ya sabemos lo que hay que hacer. Encontramos el ángulo perfecto, desciframos cómo va a funcionar esto. Va a llevar un palo igual que este aquí y otro arriba con el mismo, bueno, con el ángulo correspondiente para que se encuentren uno con el otro al momento de poner la pared interior. ¿Qué tienes ahí, chico? Los bigotes más sucios que he visto yo. ¿Cómo va por ahí arriba? Bien. Va bene. ¿Qué te parece entonces el trabajo? Me gusta. Ya tenemos los palitos de pasado mañana, porque mañana hay que trabajar. Sí. Pero adelantamos suficiente, yo creo, hoy. Por lo Sí. menos la parte de abajo está hecha, esta está listo para la parte de arriba. Pasamos mucho tiempo midiendo y probando y experimentando, pero al fin ya lo logramos. Entonces cuando regresemos será instalar los palitos y ya. Esperen, pasado mañana. Bueno, dimos la vuelta del patio y volvemos. Y volvimos. ¿Por qué le está fallando un pistón? Le está fallando un pistón. Y tiene uno. Tiene uno solo. Ok. Todo hay que arreglarlo, todo. Bueno, por ahora vamos a seguir por aquí. Madera, la madera que se quedó aquí esperándonos. Hola, churri. Mira este gatico, mira este gatico. Yo voy a estar aquí con ustedes, ¿oyeron? Alguien por ahí ni acabó el primer trabajo y ya está buscando el próximo. ¿Qué ganas tiene este hombre? Ya con la experiencia de este lado fue rápido. ¿Le gusta el resultado?
Habrán paneles de pared así. Luego una lista del mismo material así inclinado y ya luego el techo. Aquí lo que tengo para trabajar es este borde en el cual puedo atornillar. Pero la idea para sujetar la madera acá creo que va a ser un barreno en la punta y meter este tornillo que ya está ahí, usarlo como anclaje. Meter la tabla ahí y que quede presionada. Entonces sí atornillarla aquí en este borde. Es lo que se me ocurre. La situación es que el ingeniero que hizo el gorro este estaba borracho. Entonces esta parte del angular está... Aquí está perfecta. Aquí está un poquito abajo y aquí está un poquito arriba. Pero bueno, lo que va a hacer el ingeniero de hoy para solucionar el problema es dejarlo así mismo. Porque esta área de aquí, bueno, vamos a contarle un secreto. Vamos a revelarle un secreto de la distribución de cómo va a estar hecha la autocaravana, ¿ok? Entonces, esta área de aquí, que se la pueden imaginar ya con una pared aquí, pared en redondo, aquí, van a ser los closets. Ajá. Para guardar la ropa. Como la ropa es ligera y no quiero poner mucho más peso, pero queremos aprovechar esta área, Claro. pues aquí vamos a poner ropa. Por lo tanto, como este piso que estamos queriendo hacer ahora va a ser el piso de dentro de un closet, no importa si está un poquito así, un poquito así, un poquito así o así, Mira que baile más lindo. así se va a quedar. Me gusta. Lo importante es que en el borde de este contorno aquí sí quede todo a nivel y Claro. quede parejo. Porque bien. es la parte que se va a ver desde fuera. Lo demás no interesa. Bueno, y ustedes no lo cuenten a nadie, ¿ok? No se Por lo digan favor. a nadie. Exacto, no cuenten este momento de... Este pequeño detalle. Exacto, no lo digan a nadie. Shh. Ok, entonces ahora aquí. Ah, pero esto no puede ser así. Aquí no vamos a tener idea hasta que no tengamos esta cosa. A ver, que ese ya es el tercer proyecto, ¿sabes, Mau? ¡Qué frustración! Yo lo sé. Resulta que la versión de las tablitas que íbamos a hacer primero, tantas tablitas, no sé qué, no sirvió. Katia me quitó de la idea, no, porque es mucho trabajo y bla, bla, bla. Bueno, por eso solo lo hago. Ahora vamos a buscar otra idea, o encontramos otra idea que también es mucho trabajo, y no le explico mucho porque es... Porque todavía tal vez ni se hace. así Pero que el la caso es tabla- que tuvimos que parar porque yo quiero ir al rastro y buscar un pedazo que va aquí y volver a soldar eso ahí para que quede de fábrica. Y entonces, ya que todavía no son las 11 o las 12 de la noche, son solo las 7, pensamos en seguir trabajando. Y ya que hacen falta otro trabajito de carpintería, vamos a hacer algo más. Vamos a hacer unos palitos que después nos ayudarán a enganchar la pared. Y un palito por aquí, probablemente uno de estos, dijimos, no, uno por aquí, seguramente, y uno por acá, que vayan a cerrar para poner insulation y para poner pared. Esperando mañana para ir al rastro. Los 5 tablones y ya está. Son tres. un 3 de tamaño. uno y 2 del otro. 5. Pegamento, acetona, tubo y ya está.
hace falta para la autocaravana. Y esto par de tubos que hacen falta para la casa. Si todos los trabajos de la autocaravana no fuera tan fácil, ¿eh? Qué rico sería. Ya, deja el gato, pobrecito. Vamos a desayunar algo y después vamos para ensayar. Pues esta cosa lo que es un diablo de la Tasmania. Terminado una gran parte del trabajo. Lo que es una obra de arte. La mitad del trabajo. Falta todo este Exacto. lado aquí. Pero bueno, ya tenemos el soporte este que va a ser esquina de lo que va a continuar para acá. También va a ser el soporte de la pared que va aquí. Dígamelo como me lo enseñaste a mí, porque yo necesito ver las cosas. Porque yo si no, no entiendo. Entonces, aquí va una pared y entonces tenemos los dos palos que donde se va a apoyar. Aquí tenemos un palo para esta pared. Ok, perfecto. Y aquí tenemos este palo, siempre por esta pared, donde va así, ok. Y este es para esta pared. Yo hice este lado y le enseñé a Katia cómo se hace, ahora ya va a ser el otro lado. Ajá. Gracias, mi vida, por la ayuda. A ti, mi amor. Mira, me veo hasta yo. Wow. No des marcha atrás, que hay un gato ahí. No des marcha atrás, que hay un gato. Y está encabronado. Sí, estamos jugando, es verdad, tienes razón. No estamos trabajando en este momento. Pero tuvimos que parar la carpintería para pasar cables, porque hay que pasarlo antes de poner un palo que después cierre el hueco donde pasan todos los cables. Y entonces estábamos decidiendo si usar una cámara prehistórica. encontrada por ahí. Estamos pensando si usar esta cosa vieja o comprar algo nuevo. Sirve, ¿Funciona? porque probablemente vamos a quedarnos con Enséñale esta. cómo funciona. Yo creo que nos vamos a quedar con esta. Apaga la luz un momento. Hasta tiene infrarrojo. Yo creo que nos podemos quedar con esta. Se ve súper bien, ¿no? Mira, ¡miau! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una cosa nueva. Mira tú. Está un poquito prehistórica, pero es gratis, ¿sabes? Sí, no importa. Y funciona, esto es lo importante. Si uno dice, bueno, no funciona, tiene un botón roto, no se ve bien, está rayada. Todo pero funciona. está perfecta. Me gusta, Mau, ya, decidido. Ok. Ya, piérdete por ahí. Piérdete por ahí. Feo que eres. Feo que eres, feo, feo. Pon la boquita ahí. Ah, cara. Te digo yo. Cariñito, papá. Cariñito. Voy a echar una siesta aquí. Voy a echar una siesta aquí. Mira, Ya, súbete para el techo a jugar o algo, ¿eh? Porque, óyeme, no deja uno trabajar aquí. Nos pasamos el fin de semana entero para crear estos dos palos. 1 y 2. Y todo lo demás, claramente. Que van a ser la base, el principio de dónde vamos a poner la ropa. Un día de esto.
pronto, espero. Y como vieron ya, tuvimos que parar como siempre, porque aquí hay que poner electricidad. Por aquí sale la electricidad. La electricidad de las luces del carro Ujú. viene por toda esta columna aquí, desde allá abajo y desde abajo de la pizarra. Entonces tuvimos que dejar un hueco aquí para Para luego dejar estos cables dentro de la pared, subirlos hacia aquí arriba y llevar toda esa electricidad, todas esas funciones hacia allá atrás. Parece algo chiriquitico, pero nos llevó cantidad de tiempo hacerlo justo a la medida. Y parar y poner la electricidad y inventar, porque cada cosa está hecha exactamente custom, a medida. Exactamente como tiene que ser. Y yo me vuelvo loca con esto. Loca me vuelvo. Y Katia, que tiene una personalidad tan chispeada, que tiene siempre tanta energía y tanto brío, pues se vuelve loca. Ella está ahí, dale, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Sí, yo me vuelvo loca. Entonces ha pasado trabajo este fin de semana. Pero hay algo más que hemos hecho, Pero sí. Un pasito más. Era un trabajo que había que hacer, Sí. Era como era, lento y tedioso y todo, pero bueno, No importa, ya se acabó. no hay una forma alrededor de él, hay que atravesarlo por el medio y hacerlo. Sí, Pero bueno, estamos un paso más cerca, sí, nos estamos acercando mucho al momento de empezar a poner la pared exterior sí. y eso me está dando mucha alegría. Así que no se vayan, sigan con nosotros, porque siempre cada vez es un pasito más. Espero que les guste, que lo aprecien. Y si es así, por favor déjenos un like y suscríbanse al canal para que no se pierdan nada. Nos vemos la próxima. Los queremos mucho. Sí. Adiós. Chao.